La guerra en Oriente Medio no da señales de desescalada y ya es más que una amenaza para la economía mundial. El miércoles, los 32 países de la Agencia Internacional de la Energía decidieron liberar al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas. Y esto ocurre ante los ataques a infraestructuras petroleras por parte de Irán, que continúan, y al bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde transita buena parte del comercio de crudo marítimo. El director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, dijo que la medida quiere mitigar los efectos inmediatos de la perturbación de los mercados, pero señaló que lo más importante es el retorno a las condiciones normales de operación previos al conflicto. Y no nos deja muy tranquilo lo que nos dice el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, porque no sabemos cuándo esto ocurrirá. Nadie lo sabe. Hablamos de esta crisis con Ezequiel Daray, nuestro experto financiero desde Frankfurt. Cuando lo ven a él en pantalla en nuestro programa, es que algo malo o algo preocupante está ocurriendo. Y con Jesús Rensullo, investigador asociado del Instituto Giga de Hamburgo, pero hoy está en Berlín, está cerca de aquí en nuestra redacción. Les agradecemos a ambos. Soy Andrés Goldschmidt y esto es DW Actualidad en Análisis. Jesús, 400 millones de barriles serán liberados, es un tercio de las reservas estratégicas. Poneme un poco en contexto las dimensiones de este anuncio. ¿Es mucho, es poco? ¿Qué se planea? Pues muchas gracias por invitarme. Hay que, en efecto, ponerlo en perspectiva, porque el número por sí solo no dice mucho. Hay que decir que es la liberación más grande de reservas estratégicas de la historia de la International Energy Agency y es el doble de lo que se había liberado en la época de la crisis energética con Ucrania en 2022. Pero hay dos preguntas que aún no se resuelven. La primera es ¿cuál será el tiempo de liberación de esas reservas? No es lo mismo liberar 400 millones de barriles a través de 3 meses que liberarlos en un mes. Es decir, ¿cuánto del petróleo que está siendo detenido en el estrecho de Hormuz va a reemplazar esa liberación de reservas estratégicas? Hay que tomar en cuenta que 1/5 de la producción del petróleo mundial pasa por el estrecho de Hormuz. Y eso es sin contar el hecho de que esto es solo petróleo, no estamos hablando ni siquiera de gas. Entonces, la respuesta que te doy es quizás un poco insatisfactoria, pero depende. Depende. Hablábamos con Ezequiel Daray el lunes, cuando preveíamos que esto ocurriera. Finalmente se anunció. Cuando empezó a pensarse que esto se realizaría, bajó el precio del petróleo los primeros días de la semana. Ayer se anunció, sin embargo, hoy el precio del barril sigue subiendo. Ezequiel, ¿esto es una señal de que no tuvo el impacto deseado o de que hubiera sido aún peor la situación sin el anuncio? ¿Cuál es tu evaluación? Esto, Andrés, es una señal de que el mercado está absolutamente desconcertado con la cantidad de informaciones contradictorias que está recibiendo. Y un operador de bolsa me decía el lunes, nunca había visto en mi carrera un mercado tan ecléctico que pasó de $70 a 120, bajó a menos de 80, ahora está volviendo a subir, como el actual. ¿Qué pasa? El mercado, después de que hablamos y Trump dijo lo que dijo, el mercado le creyó más a Trump que a Irán en ese momento y por eso se contuvo. Pero después cuando se empezó a rumorear esto que salió ayer, lo de la liberación de las reservas, el mercado ahí ya no le creyó tanto a esto, sino a lo que estaba viendo que estaba ocurriendo en Hormuz con estos bombardeos a los buques petroleros, y eso obviamente lo tensionó. Y esta liberación de reservas, que es importante, como decían recién, va a tardar en llegar. ¿Por qué? Por ejemplo, de los 400 millones de barriles, Estados Unidos solamente va a liberar 170 millones de barriles. Pero ¿cómo se realiza esta liberación? Bueno, estos barriles están, en el caso de Estados Unidos, en unas bóvedas subterráneas, por así decirlo. Hay que hacer una licitación entre las distintas refinerías, después bombearlos a las refinerías, desde ahí refinarlos y lo que haya que exportar, exportarlo. Por ejemplo, estos 170 millones de barriles por día, se estima que Estados Unidos podría ir liberando de a 4 millones por día. Recordemos que el mundo consume 100 millones por día y que unos 5 o 6 millones están siendo
afectados por este bloqueo del 5 o 6 millones de producción, pero después un poco más tal vez, en la distribución por el conflicto del Estrecho de Hormuz. Claro, lo que decía Ezequiel, que dijo Trump, y lo reiteró ayer, es que la guerra terminaría pronto, pero no hay indicios de que esto vaya a ocurrir. Es la sexta liberación en la historia de reservas estratégicas de petróleo. Ezequiel, otra pregunta para vos. El petróleo es el primer eslabón, ¿no?, de esta reacción en cadena. ¿Qué pasa entonces en esa cadena? ¿Qué pasa con los mercados en general que estuviste viendo? Bueno, si, como decíamos el lunes, todo depende de cuánto dure el conflicto. Si el conflicto se resuelve rápidamente, que hoy hay muchísimas dudas sobre eso, esto habrá sido un shock y se volverá a acomodar. Obviamente habrá provocado pérdidas. Ya a Europa, por ejemplo, decía ayer Ursula von der Leyen, le costó 3.000 millones de euros en importación de energía y habrá sido eso. Si esto se extiende, va a ser muy complicado. Hoy escuchaba que los hutíes podrían bombardear también zonas del canal de Suez. Esto empezaría a complicar ya todo el comercio mundial, porque recordemos que no solamente es el petróleo, el gas, que para Europa es muy importante, porque Qatar prácticamente ha reducido la producción a cero. Muchos países del Golfo han reducido la producción porque ya no tienen capacidad de almacenar al no poder sacar los productos. Y también la gran cantidad de mercaderías que pasan por la zona, de minerales, de químicos, de productos que van desde Oriente a Occidente. Los seguros se han disparado porque ninguna empresa aseguradora se anima a asegurar esta ruta y probablemente se tengan que buscar otras rutas bordeando el Cabo de Buena Esperanza, que ya lo vimos cuando se bloqueó el canal de Suez, alarga hasta más de 20 días el tránsito de las mercaderías. Esto eleva todos los costos, complican las cadenas de distribución. Es decir, si el conflicto se extiende, las causas para la economía pueden ser letales. Estamos hablando de una estanflación en un mundo que China está creciendo, ya estaba creciendo menos de lo esperado, Europa prácticamente no crece y el crecimiento de los Estados Unidos también se está enfriando. Y Jesús, a partir de los anuncios de ayer, de lo que se supo, de lo que vos estuviste siguiendo, ¿cuánto tiempo se supone que dure este alivio, esta estabilización al liberar esas reservas estratégicas? ¿O no hay información todavía al respecto? Lo cierto es que aún no está completamente claro qué tan rápido cada uno de los países que va a liberar las reservas estratégicas va a liberar sus reservas. Pero lo que sí puedo decir con certeza es que independientemente de que se liberen de manera rápida o de manera muy lenta, no va a ser suficiente para completamente paliar el efecto que el cierre del Estrecho de Hormuz ha causado en el mercado energético actual. Y la segunda medida que se está esperando, que es la medida de los convoyes de supervisión que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos ha propuesto para poder proteger a los tanqueros que van a pasar por el Estrecho de Hormuz, no se va a concretar hasta al menos inicios de abril, finales de marzo. Actualmente el conflicto está demasiado caliente como para poder enviar convoyes de defensa, incluso bajo las mismas aseveraciones de los tanqueros. Y los tanqueros, aunque se han estado generando sistemas para poder asegurar a los tanqueros con primas de guerra a través de los Estados Unidos y a través de la Unión Europea, los tanqueros no quieren ir por el Estrecho de Hormuz porque temen por su vida. Los navegantes no quieren arriesgar su vida solo por poder traer petróleo hacia el mercado mundial. Entonces, independientemente de lo rápido que sea, que sí podría generar una baja en los precios de petróleo de manera intermitente, eso no va a ser suficiente como para darle una señal al mercado de que esto es una mejora estructural y que por lo tanto el precio va a bajar de forma sostenible. Mientras el conflicto esté andando y no hayan convoyes de defensa para poder escoltar a los tanqueros para restablecer el comercio, la crisis y los mercados van a seguir estando en haywire. Y tiene que ver parcialmente también con esta respuesta que vos me dabas, Jesús. En los días previos e incluso ayer, no todos los analistas vieron con buenos ojos esta decisión. Si bien es cierto que los países miembros tomaron la decisión por unanimidad, quienes observaban de afuera, no todos lo vieron como decía, reitero, con buenos ojos. ¿Por qué?
Tiene que ver con muchas cosas. O sea, tiene que ver, a mi parecer, con dos principales variables. La primera es que recordemos que estas reservas estratégicas están dentro de unos países. Tal como lo estaba comentando mi colega, la distribución de esas reservas está a mano de los países. Está a manos de los países de liberarlas, refinarlas, enviarlas, exportarlas. Y por lo tanto, los países sin reservas estratégicas o con reservas estratégicas reducidas para el nivel de dependencia que tienen en el mercado energético, pueden generar un resultado heterogéneo en qué tanto relief van a tener en su mercado energético. La Unión Europea, por ejemplo, y los mercados asiáticos están muchísimo más dependientes o son muchísimo más dependientes del petróleo y el gas que viene del Medio Oriente que, por ejemplo, los Estados Unidos, que es un exportador de energía neto. Lo importante aquí es entender que la coordinación a nivel mundial actualmente está fuertemente resquebrajada. Estados Unidos ha creado un montón de fracturas dentro de sus alianzas internacionales y no es raro que exista muchísima desconfianza sobre cómo van a funcionar estos sistemas. Ezequiel, relacionado con esta última pregunta de por qué a algunos no les pareció una solución o una medida razonable en este momento, la liberación de reservas estratégicas, ¿hay una analogía a cómo pasa? Te lo pregunto no solo como analista, sino también como argentino, a lo que pasa o pasó muchas veces en nuestro país con las corridas cambiarias, es decir, el gobierno o el Banco Central anunciaba un respaldo de divisas, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, para frenar la subida del dólar. Finalmente, lo que ocurría era que el dólar seguía subiendo y ese blindaje, ese respaldo ya no estaba más, se había utilizado. ¿Puede haber o hay temor a que ocurra algo similar con este respaldo de esos 400 millones de barriles? El mercado, Andrés, quiere ver hechos, porque últimamente ya hemos aprendido que una cosa se dice y después es lo que ocurre. Con Donald Trump y los aranceles hemos visto idas y vueltas en todos los sentidos. ¿Cuál es el problema acá? Estos 400 millones, cuando se logren liberar completamente, pueden cubrir las necesidades que tiene el mundo de petróleo por alrededor de 20 días, 3 semanas. Esto quiere decir que Estados Unidos con esto se está comprando 3 semanas de tiempo para terminar el conflicto. Si lo logra hacer en 3 semanas, bueno, como decíamos, habrá sido un problema de corto plazo, un shock de corto plazo, y se habrá quedado ahí. Ahora, ¿cuánto influye esto en el precio? Lo vamos a ver en los próximos días. Dependerá de las señales que veamos. Sabemos que tenemos 3 semanas de tiempo. Bueno, las señales que veamos de ambos lados de que no creo que se logre la victoria total de Estados Unidos porque dicen los expertos militares que es muy complicado, pero por lo menos un alto el fuego. Si de acá a 3 semanas se logra un alto el fuego, la medida habrá tenido impacto. Si en las próximas semanas empezamos a ver escalada, que como te digo, que como el conflicto también se traslade, por ejemplo, al canal de Suez, bueno, ahí esta medida habrá quedado, no habrá tenido mayor impacto y no creo que tenga impacto en ese caso liberar más reservas, porque simplemente cuando el mercado te deja de creer y recuperar la confianza es muy difícil. Y Jesús, algo mencionabas antes de la diferente alineamiento mundial del escenario geopolítico y también de las estructuras económicas de los países. Recordemos que los miembros de esta asociación internacional, Agencia Internacional de la Energía, no incluye a países del Golfo. Fuera del Golfo, entonces, hay países exportadores netos de petróleo y hay otros importadores. Mi pregunta finalmente es, ¿afecta esta situación diferente a cada país dependiendo de su acceso al petróleo, a la producción de petróleo, o los efectos son más fuertes no tan solo en la disponibilidad del petróleo, sino en todos los efectos que tenga sobre los precios y sobre el funcionamiento de la economía? ¿Cómo lo ves? Pues parte y parte. Hay que decir que los países que son netos importadores de moléculas de petróleo y gas están siendo particularmente afectados.
sobre todo si eran tradicionales compradores de petróleo del Golfo y de gas del Golfo. Eso incluye la Unión Europea, pero también incluye a India, también incluye a China hasta cierto punto y a varios mercados asiáticos que son dependientes del petróleo, como por ejemplo Japón o Sur Corea. Vale la pena acotar que también depende de la estructura económica. Por ejemplo, China ha sido relativamente poco afectado por el efecto de la crisis petrolera, en parte porque su mercado está fuertemente electrificado. Es decir, no utilizan tanto petróleo como otras economías fuertemente intensivas en energías fósiles. Y finalmente, hay que tomar en cuenta en cómo afecta ciertos subproductos del petróleo. Por ejemplo, una buena parte de los fertilizantes del mundo se producen y se envían se producen en el Medio Oriente y se envían a través del Estrecho de Hormuz. Y actualmente, por ejemplo, en la Unión Europea se está empezando parte de la zafra agricultora. Y eso aumenta los precios. Lo mismo ha sucedido con el caso de la agricultura en India. Esto significa que no todos los países se van a ver afectados y hasta cierto punto habrá ciertos países que van a ser beneficiados. Uno de los grandes ganadores de toda esta situación, tristemente, es Rusia, que hasta hace poco sus arcas de guerra se estaban vaciando por tener que vender su petróleo a descuento y haber una sobrecapacidad de petróleo en el mercado. Pero ahora que el mercado está completamente constreñido y ahorcado, Rusia puede vender su petróleo a precios mucho más altos y beneficiarse de esa economía y beneficiar a su economía de guerra de este proceso. Otros ejemplos son, por ejemplo, Angola o incluso el gobierno venezolano, que son países que están alejados de la crisis, pero son productores de petróleo. Así que se van a beneficiar de los altos precios. Rusia se beneficia no solo de los altos precios, sino de la licencia o el permiso que le da Estados Unidos a otros países, como por ejemplo India, para comprarle petróleo. Es decir, que se beneficia doblemente. Ezequiel, hablabas antes de que los agentes están mirando y previendo cuál será el futuro, cuánto durará esto y que en base a eso también serán las repercusiones. Pero hoy, estos días, ¿qué pudiste ver de contagio en los mercados fuera del mercado de petróleo, de hidrocarburos, en otros sectores? ¿Se puede observar algo? Bueno, los mercados bursátiles en Estados Unidos, aquí en Europa, han perdido muchísimo valor, las empresas han caído, el DAX estaba antes del conflicto llegando ya a los 25.000 puntos, ahora está ahí luchando entre los 23.000, 24.000. Esto obviamente le va a afectar a todas las empresas. Por ejemplo, aquí en Alemania, la industria química que utiliza mucho gas, un problema grande para Europa, como decíamos, es el gas. El gas no va a afectar tanto a los consumidores porque, por ejemplo, en Alemania se hacen contratos en donde te fijan la tarifa por un año, entonces el consumidor no va a haber incrementado el precio del gas en este año. Pero sí la industria química, por ejemplo, la industria química en la ciudad de Leverkusen, ellos compran el gas en el mercado de spot, y en el mercado de spot, que es un mercado que se ofrece y se demanda todos los días, ha crecido muchísimo. Esto va a elevar obviamente los costos de producción en un momento en el que la economía estaba intentando empezar a crecer en Alemania, y en un momento en el que ahora todos empiezan a ver qué va a pasar con los bancos centrales. Los bancos centrales que la semana que viene justo hay reunión tanto de la Fed, la última probablemente de Jerome Powell, como del Banco Central Europeo. ¿Qué decisión van a tomar respecto de la política monetaria? Porque también los datos que tienen son viejos. Esta semana conocimos el IPC de los Estados Unidos, 2.4, siguió en la misma línea. Ahora, ¿qué decisión toma la Fed en base a ese 2.4 que es de febrero? No hay todavía un termómetro de lo que está ocurriendo en marzo, y que esto se traslade a los precios va a depender también de la capacidad que tengan los productores de poder trasladarlo, porque en una economía que está en recesión la capacidad de trasladar los costos es relativamente baja, con lo cual el mercado lo que está previendo en un primer momento una recesión o una desaceleración muy importante del crecimiento, por eso están bajando los valores de mercado de las empresas, y bueno, y después si esto redunda en inflación, ahí va a depender también de la política monetaria. Como decíamos el lunes, la liquidez del mercado ha bajado en el último tiempo, entonces no hay tanto dinero en la calle
para convalidar aumento de precios. Pero bueno, hay que ver qué está ocurriendo. Como decía Jesús, hay que ver qué pasa en China. En China la industria automotriz está cayendo al 15% anual y este conflicto le pega de lleno porque es muy dependiente también del petróleo que llega del Estrecho de Hormuz y por eso creo que China es uno de los grandes interesados en que este conflicto termine cuanto antes. Y la última para Jesús, así ya lo dejamos ir. Como decíamos al principio, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía decía: lo importante es que se regrese a la normalidad, a la operación previa al conflicto. Claro, ¿qué podría pasar para que esto ocurra? O que Estados Unidos se retire, o que decida garantizar el tránsito por el Estrecho de Hormuz. Esto implicaría una operación armada de dudosa, además, efectividad. ¿Hay desde el punto de vista de los organismos o de los gobiernos otras medidas posibles para normalizar o intentar normalizar la situación en el mercado de los hidrocarburos? ¿O esta es la única herramienta, la liberación de ayer, la última herramienta con la que contaba? Para hablar de normalizar, incluso en una situación de que la guerra termine, tampoco podríamos hablar necesariamente de una normalización del mercado petrolero, porque ya existe el miedo de lo que el gobierno iraní ha podido hacer. Esto es un poco parecido a la situación en la cual los hutíes hicieron el Estrecho de Hormuz muy peligroso como para pasar por allí, cuando estuvieron atacando los buques que pasaban por territorio cerca de Yemen. Lo cierto es que recuperar la confianza en el Estrecho de Hormuz va a tomar tiempo, la normalización va a tomar tiempo. Lo que se puede hacer por ahora para reducir el estado de la crisis, sí, las reservas estratégicas son importantes, pero lo más importante es restablecer la ruta en el Estrecho de Hormuz. Y para eso se necesitaría que exista una percepción creíble de que ya no van a haber más ataques tanto a la infraestructura petrolera de los países del Golfo, porque esa es una parte, pero también a los buques, que es la otra parte, o que exista un sistema de protección a esos buques, como se ha propuesto con esta armada de defensa, convoys de defensa en el Estrecho de Hormuz, que se supone que debería estar lista a finales de marzo, inicios de abril, y que no solo sea capaz de mantenerse, sino que sea efectiva. Incluso con todas esas condiciones, a mi parecer, va a tomar un tiempo antes de que el mercado energético se normalice. Recuperar la confianza en este tipo de situaciones es difícil y toma meses. Bien, y por ahora, hasta hoy, jueves, lo único que tenemos es incertidumbre y precios del petróleo. Por ahora, al alza. Agradecemos a ambos, a Ezequiel Daray, nuestro experto financiero desde Frankfurt, y una vez más también a Jesús Rensullo, el investigador asociado del Instituto Giga de Hamburgo, que hoy estuvo en Berlín. Yo soy Andrés Goldschmidt. Esto fue